Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Nos encontramos al final ya de este capítulo 7 del Evangelio de San Marcos. Y con este episodio de esta curación del sordo tartamudo, cerramos un gran ciclo del Evangelio de Marcos que iniciábamos unos capítulos atrás, desde la primera multiplicación de los panes hasta este momento. Durante todos estos capítulos, el Señor ha ido haciendo la obra salvadora que le corresponde a través de varios signos y varios gestos. Recordemos la multiplicación de los panes, recordamos también cómo camina sobre el agua, cómo vence al viento, al mar, la tempestad, ha expulsado a algunos demonios, ha hecho algunas curaciones. Todos estos son signos precisamente de salvación, anunciados en el Antiguo Testamento como los signos que teníamos que tener en cuenta para caer en la cuenta de que Él es verdaderamente el Mesías. No por nada Marcos concluye este capítulo haciendo una referencia evidente al profeta Isaías: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta es una referencia clara a las profecías de Isaías, donde se habla precisamente del Salvador, del Mesías. Pero es interesante el texto de hoy porque la curación que sucede no es una curación normal como la que hemos venido escuchando en capítulos anteriores. Esta tiene algunas particularidades que es importante hacer notar. La primera cosa es que el Evangelio comienza situándonos geográficamente a Jesús. Esto es importante. El día de ayer escuchábamos cómo Jesús se trasladó hacia la zona de Tiro, una zona evidentemente pagana, es decir, de los que no son judíos, de los que no pertenecen a esta religión judía. Por lo tanto, Jesús va tomando conciencia, decíamos ayer, de esta misión universal a la que Dios le ha encomendado. El milagro del día de ayer, la protagonista era una mujer sirofenicia, es decir, una pagana, alguien que no creía en Dios. Y eso, decíamos el día de ayer, es importante para nosotros porque quiere decir que entonces todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús con gran confianza, sabiendo que Dios viene a salvarnos a todos. Pero el día de hoy el texto nos refiere que Jesús regresa a Galilea. Galilea es aún tierra pagana, pero hay una
mezcla de pueblos de varios lugares. Recuerden que Galilea era un puerto, entonces había gente de todas partes. Nuevamente Marcos quiere hacer énfasis en esta universalidad del ministerio de Jesús. También dentro de estos paganos se encuentran algunos judíos, de tal manera que podríamos intuir que quizá el sordo tartamudo pertenece todavía a la clase judía. No está dicho, pero lo podemos suponer porque Marcos hace énfasis en esta situación geográfica. Después llama mucho la atención que esta curación sea precisamente de dos sentidos muy importantes: el oído y el habla. Estos dos sentidos eran importantísimos para los judíos, porque recordemos que a través de la escucha es como podemos adherirnos a la voluntad de Dios. Para Israel era muy importante escuchar, en el sentido de acoger la voluntad de Dios para luego ponerla en práctica, la obediencia. Recuerden, Shema Israel, Adonai Elohim, escucha Israel, el Señor es, etcétera. Era importante este sentido. Y luego también el poder proclamar la palabra. Además de esto, el sordo tartamudo, al no escuchar, al no poderse comunicar, de alguna manera estamos hablando de una persona que está completamente aislada de la realidad, aislado de la comunión. Atención con esto, porque Marcos concluirá diciendo precisamente cómo este hombre regresa a proclamar la obra que Dios ha hecho en él. Pero entonces, la gran diferencia y lo que llama más la atención de este texto es que, a diferencia de la curación que escuchábamos ayer, la curación de hoy, vamos a decirlo así, le cuesta un poquito de trabajo a nuestro Señor. El día de ayer fue muy fácil. En un diálogo con esta mujer sirofenicia, inmediatamente la hija, que no estaba presente, fue una curación a distancia, la hija queda curada. El demonio sale de esta niña y dice el texto, se levantó, estaba en cama y estaba como si nada. El demonio ya se había ido. Vamos a decirlo así, no hay ninguna otra referencia. El milagro sucede inmediatamente. El día de hoy, Jesús realiza bien 6 acciones antes de que suceda el milagro. Fíjense bien, toma aparte a este hombre, dice el texto, lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva, después dice, mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfeta. Y entonces sí, se realiza el milagro. Pero fíjense cómo Marcos nos da todos estos detalles. 6 acciones que realiza Jesús para que el milagro suceda. Esto nos hace entender que el milagro que estamos escuchando no es como cualquier otro milagro de los que nos ha contado Marcos. Este es especial. Y es porque es un símbolo. El sordo mudo, el sordo tartamudo, es un signo, es un símbolo para nosotros. Es importante entonces poner atención, porque este hombre representa precisamente a todos aquellos que estamos un poco incapacitados de escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y poderla transmitir a los demás. Es evidente que Jesús está dándoles una enseñanza importante a sus discípulos. Atención, porque lo que vengo haciendo desde hace algún tiempo, ustedes no lo están entendiendo, no lo están proclamando. Necesitamos entenderlo en profundidad para después compartirlo con los demás. Efectivamente, cuando se realiza este milagro, el sordo tartamudo, no obstante, Jesús le dice nuevamente que no lo dijera a nadie. El texto dice, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, iban y lo anunciaban. Atención con esto, hermanos.
Dios nos está dando una gran enseñanza a través de este texto. Tiene que ver precisamente con escuchar, con estar atentos. El sordo tartamudo es imagen del pueblo de Dios que a veces hacemos oídos sordos a lo que Dios nos está diciendo. Y Dios habla fuerte, ¿eh? Todo lo que hemos escuchado en estos capítulos han sido situaciones contundentes y de mucha fuerza. Y si no estamos atentos, se nos puede ir. Exactamente como nos pasa en la realidad. Dios habla todos los días a través de nuestra realidad. Y si no estamos atentos, podemos estar como este sordo, sin poder entender lo que Dios nos quiere decir. A partir de este momento, entonces, este hombre queda curado de su sordera y nuevamente se reintegra a la sociedad. Les decía al inicio, es importante este gesto, porque entonces quiere decir que la comunicación, el escuchar a Dios, nos vuelve parte de la realidad, parte de nuestra realidad, parte activa de nuestra realidad. Vamos a pedirle eso al Señor el día de hoy, que nos conceda la gracia de tener oídos abiertos. Más adelante en el capítulo 8, Jesús dirá: el que tenga oídos, que oiga. Ahí está nuevamente la invitación al Señor a estar atentos a lo que Él nos quiera revelar. Presentamos ahora nuestras ofrendas.